Los Warren, grandes investigadores de lo paranormal, conformados por Ed y Lorraine Warren. Ed, un demonólogo reconocido por la Iglesia Católica, y Lorraine, una medium y clarividente. Juntos ayudaban a aquellas personas que fueran víctimas de lo paranormal. En muchas ocasiones lograban recolectar aquellos objetos que tuvieran una carga negativa y que muchas veces eran los que ocasionaban aquellos hechos paranormales. Por ello, decidieron crear el Museo del Ocultismo en el sótano de su casa. Es por ello que hoy te traigo 5 objetos malditos de los Warren. Prepárate, pues esto será de miedo. Número 5. Ed y Lorraine Warren se dedicaron a la investigación de lo paranormal desde los inicios de la década de los 50. Durante su extensa carrera llegarían a investigar más de 4.000 casos de apariciones, entre ellos el célebre caso de Amityville, donde tuvieron el mérito de ser los primeros investigadores paranormales en pisar aquella escena. La película de 2013, El Conjuro, se basó en una investigación de los Warren sobre el caso de la familia Perron y su casa de campo embrujada en Harrisville. Los Warren afirman que su investigación del caso, conocido como Harrisville Haunting, fue la investigación más extensa, convincente, perturbadora e importante de sus carreras. Roger Perron, su esposa Caroline y sus 5 hijas sufrieron durante 10 años la tortura de los espíritus que ocupaban aquella casa. La familia Perron notó que algo estaba mal con el lugar. Si te está gustando el video, te recomiendo suscribirte ya que es gratis y así no te pierdas de más historias de miedo. Desde el primer día en que se instalaron en aquella hermosa casa, más tarde se enterarían que un total de 8 generaciones de familias habían vivido y muerto en esa antigua hacienda. Entre estos residentes estaba el señor John Arnold, quien a los 93 años se quitó la vida colgándose de las vigas del establo. Además de esta, muchas otras vidas terminaron en la hacienda, incluyendo varios ahorcamientos y envenenamientos. Todo esto se debió a que con anterioridad, la primera en vivir en aquella hacienda fue Bathsheba, quien en vida tuvo una vida muy solitaria. Fue excluida de la comunidad luego de ser acusada de matar a su bebé como un sacrificio a Satanás. El cadáver del bebé fue encontrado con un objeto puntiagudo incrustado en su cabeza. Ante la falta de pruebas, el caso fue abandonado. Se cree que Bathsheba tuvo más hijos, la totalidad de los cuales morirían antes de cumplir 4 años, y sus hijos no eran sus únicas víctimas. Bathsheba también era conocida por tratar con brutalidad a sus empleados, a menudo dejándolos sin aliento y golpeándolos por cualquier cosa. Cuando Bathsheba murió, el 25 de mayo de 1885, el forense puntualizó en las notas que nunca había visto algo semejante. Su raquítico cuerpo se había solidificado de forma aterradora, aparentemente convirtiéndose en piedra. Un artículo publicado en agosto del 77 en el periódico local describió la aparición de Bathsheba de la siguiente manera: la señora Perron dice que despertó una mañana antes del amanecer y se encontró con un fantasma al lado de su cama. La cabeza le colgaba hacia un lado sobre un viejo vestido gris. Había una voz reverberante que decía: vete, te sacaré con muerte y tristeza. También se cuenta que varios jóvenes tomaban partes de la tumba para fines de brujería. Se dice que estas rocas están en el museo de los Warren. La tumba de Bathsheba Sherman se encuentra en un cementerio histórico en el centro de Harrisville, aunque su lápida yace rota y abandonada. Número 4. Entre los objetos malditos o embrujados más famosos del mundo, destaca un vestido blanco. Se exhibe actualmente en el Museo Histórico del Condado de Blair, el famoso traje de novia de Annie Baker. Según relatan las crónicas más antiguas, la historia de esta prenda se remite a 1849 en la ciudad de Altona, Pensilvania. Annie Baker, una hermosa y rica joven de la alta sociedad local, se había enamorado en secreto de un joven trabajador que laboraba en los hornos de fundición de hierro de la ciudad, con el cual había hecho incluso planes de boda. La joven, de hecho, pretendía casarse en secreto y había mandado hacer un primoroso vestido de novia. Sin embargo, el romance no tenía ningún futuro. El novio de Annie Baker no solo era pobre, sino que el padre de la muchacha era Elias Baker, un millonario magnate de la industria de hierro, quien al enterarse del romance y valiéndose de sus poderosas influencias, logró que despidieran al joven de su trabajo y lo desterraran de la ciudad. Annie quedó devastada con la noticia y condenada a vivir una vida de soltería, pues después que alejaron por la fuerza a su novio, prometió que nunca volvería a casarse, promesa que cumplió, pues se transformó en una amarga solterona hasta el día de su muerte.
Después de su muerte, su vestido de novia fue para manos de Elizabeth Dishart, otra mujer rica que llevó el vestido en su lugar cuando contrajo matrimonio. La razón por la cual el vestido fue conservado por tantas personas radicó en que se aseguraba que durante las noches el vestido supuestamente comenzaba a moverse por sí solo, como si alguien invisible se probara el atuendo para saber si le quedaba bien. En la actualidad, el vestido de Annie Baker permanece en una caja de vidrio en el Museo Histórico del Condado de Blair, en Pensilvania, y no son pocos los visitantes que aseguran que el vestido se sigue moviendo por su cuenta, especialmente en las noches de luna llena. Los más escépticos aseguran que la histórica prenda se mueve por el viento o corrientes imperceptibles de aire, pero los que conocen a detalle de esta historia afirman que es la misma Annie Baker, la misma que renunció a la felicidad por culpa de su padre, la que se sigue probando el vestido desde el más allá. Número 3. En 1904, un niño llamado Robert Eugene, que vivía con sus padres en Florida, recibió un particular regalo por parte de una de las empleadas domésticas, un muñeco vestido de marinero de 90 centímetros de altura, relleno de paja que abrazaba a un león de peluche. El juguete fue bautizado con el mismo nombre que su dueño, Robert. Pero la familia desconocía que el personal doméstico originario de Bahamas practicaba magia negra y vudú, y que el muñeco había sido hechizado. En los primeros días de convivencia con el marinero, los padres de Jean lo escucharon hablar solo en su habitación. El niño les dijo que dialogaba con el muñeco durante gran parte del día, lo que empezó a preocupar. Asimismo, empezaron a suceder extraños acontecimientos en la casa. Cuando la familia salía del hogar, los vecinos veían que la figura se asomaba por las ventanas de la vivienda. Pero esto no era todo. Al corto tiempo, el niño empezó a tener aterradoras pesadillas que tenían como protagonista al juguete que se movía solo, se reía de forma macabra y deambulaba en la oscuridad, hasta que una noche, mientras la familia dormía, se escuchó un estruendo en la habitación de Jean. Los padres, alarmados, corrieron hasta el cuarto y se encontraron una escena espantosa. Los grandes y pesados muebles estaban tirados en el suelo y el muñeco yacía en los pies de la cama del niño, mirando a la puerta con una sonrisa macabra en su rostro. ¿Qué hiciste?, le preguntan al niño. Yo no fui. Fue Robert, respondió. Aterrorizados, los padres tomaron el juguete y lo guardaron en el ático. El pequeño jamás reveló qué había ocurrido realmente esa noche. Los años pasaron y Jean se fue olvidando del muñeco, que se empezó a llenar de polvo en la recóndita habitación. Jean creció, sus padres murieron, así que heredó la casa y regresó con su esposa. En particular, Jean quería despejar el ático porque eligió el espacio como estudio de arte. Cuando comenzó la limpieza, se reencontró con su antiguo compañero, como si el tiempo no hubiese transcurrido. Se encendió la chispa del vínculo forjado durante la niñez y con esto volvieron los sucesos sobrenaturales. Su esposa afirmó que el clima de la casa se tornó extraño y repugnante y descubrió que el muñeco cambiaba las expresiones de su rostro. La historia se repetía. A las pocas semanas, Jean y su esposa dejaron de recibir visitas porque ya nadie se animaba a ingresar a la vivienda por temor al muñeco. Cansado de los extraños acontecimientos y del miedo con el que vivía su amada, Robert decidió enviar nuevamente al ático al muñeco. No obstante, las personas que visitaban la casa aseguraron oír pasos y movimientos en lo alto de la edificación. Robert falleció. Tras el fallecimiento de Jean, la vivienda fue vendida a otra familia, a quien fue su propietaria por 20 años. El matrimonio llegó al hogar con una hija de 10 años, que a los pocos días, inspeccionando el nuevo sitio, encontró el extraño juguete abandonado en el ático. Sin dudarlo, se lo apropió y lo guardó junto con sus otros muñecos. Al igual que sucedió con Jean, la niña empezó a tener pesadillas, pero a diferencia de su antecesor, ella se despertaba desesperada, acusando al muñeco de tratar de asesinarla. Su mamá sabía que tenía que deshacerse de él, así que decidió donarlo al museo en 1994, donde se encuentra actualmente. Número 2. Se dice que los espejos en ocasiones pueden ser portales hacia otras dimensiones, que en ellos podemos ver reflejados espíritus o se podrían arraigar energías de personas al morir, contactar al demonio y utilizar para ver el futuro. Son muchos casos que se han logrado registrar en el mundo en donde se involucra a un espejo. Sin embargo, hoy nos enfocaremos en el espejo de la plantación Myrtles. Tiene una historia macabra e inquietante, y aunque a ciencia cierta no se sabe el origen y el porqué de las diversas situaciones paranormales de las que fue protagonista, hay una historia interesante y que posiblemente responde a las incógnitas que dio origen a la afamada leyenda. La leyenda del espejo nos cuenta que fue traído de Europa en esa época para decorar el nuevo edificio que el gobierno estadounidense había levantado sobre un cementerio indígena. Era un espejo precioso con detalles en color dorado que resaltaba
y engrandecía su belleza, un espejo ideal para cualquier mansión. En dicho recinto vivían muy pocas personas, quienes eran atendidas por un alto número de esclavos, quienes se dedicaban a cultivar las plantaciones y a satisfacer las necesidades de los patrones. Se cuenta que uno de esos esclavos, cansado por los continuos maltratos, porque quería ascender de puesto, decidió colocar veneno en la comida que le iban a servir a la patrona y sus 3 hijos. Uno de los 3 pequeños se negó a comer ese día, por lo cual se salvó de morir, y su madre y sus otros 2 hermanos murieron casi al instante. A descubrirse la verdad, el esclavo fue colgado en un árbol cercano a la casa, en donde murió ahorcado. Esto es lo que dio inicio a las manifestaciones, o al menos eso es lo que se cree. En cuanto a la mansión en donde se encuentra ubicado el espejo, se dice que por lo menos se han suscitado 10 asesinatos y los sucesos paranormales ocurrían casi diariamente. Los huéspedes de la finca han informado de figuras que salen del espejo, así como huellas de manos de tamaño infantil impresas a veces en el cristal. La leyenda dice que son los fantasmas de los hijos de la señora Sara, y aunque la costumbre dicta que los espejos deben ser cubiertos después de la muerte para evitar que los espíritus queden atrapados, este espejo no estuvo cubierto, por lo que la creencia asume que las almas siguen viviendo ahí, y estos eran los causantes de los sucesos paranormales que acontecían en el sitio. Hasta hace unos años, el espejo estaba en el mismo sitio, pero fue entregado a Ed y Lorraine Warren para que ellos lo resguarden en su famoso museo. Número 1. A diferencia de otras muñecas, cuya apariencia es inocente y en algunos casos hermosa, Shadow Doll tiene una apariencia tétrica y desagradable, como el propósito de su existencia, pues fue creada en un ritual de magia negra con fines diabólicos. Si esta muñeca aparece en tus sueños, lo más probable es que se trate de una pesadilla. Además de pura maldad, Shadow Doll está conformada de huesos humanos y sus dientes y uñas son provenientes de animales. La muñeca maldita esparce su maldad de una forma poco peculiar, pero no menos aterradora. Los creadores de la muñeca no lo hicieron para regalarla, sino para tomarle fotografías y enviarlas a las personas que se busca dañar. La persona que viera la fotografía de Shadow Doll, una maldición caería sobre ella. En un principio, cuando la persona recibe la fotografía, se ríen y piensan que es una broma, pero cuando llega la noche, desearían jamás haber dormido. La muñeca es proyectada en los sueños de la víctima. Tan espeluznante es la pesadilla que el corazón de la persona se detiene. No se sabe cómo Shadow Doll llegó a sus manos, pero un vendedor de cosas antiguas les vendió la muñeca a unos coleccionistas de muñecas, quienes se convirtieron en los siguientes afectados desde el primer día que ella cruzó la puerta. Ese día la pareja tuvo pesadillas donde aparecía la muñeca. Cuando amaneció, estaban llenos de rasguño. La segunda noche volvió a pasar lo mismo, pero cuando amaneció no eran simples rasguños, sino marcas como de garras. Después de ese suceso paranormal, decidieron llamar a los Warren para que se hicieran cargo de la muñeca. La magia que hay en la muñeca es tan poderosa que si se llega a destruir, los espíritus que fueron invocados en su creación seguirán al destructor, llevándole la desgracia y el terror. Se cuenta que es uno de los objetos más espeluznantes del museo de los Warren, pues incluso puede hacer más daño que Annabelle. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Si quieres más videos así, déjame saber en los comentarios. Recuerda que esto es... ¡Qué miedo! Gracias.